se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia hacia nosotros. Te damos gracias por tu santa palabra, gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y nuestro guía. Queremos que en esta mañana seas tú, a través de tu palabra y del Espíritu Santo, quien hable a nuestros corazones y traiga, oh Señor, el pan que nuestras almas necesitan. Que sigas confirmando nuestra fe en Jesús, en su sacrificio y en su promesa de que pronto ha de volver a buscarnos para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. Rogamos, oh Señor, tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este tercer y último tema de la serie, basado en la cruz, lo he titulado La cruz y la resurrección. Y mis amados hermanos, ningún estudio sobre la cruz de Cristo puede considerarse completo a menos que incluya la resurrección. Está dentro del plan que Dios trazó para salvar a la raza humana. Pero para los discípulos lo era todo y juega un papel vital en nuestra redención. En este último tema final sobre la cruz de Cristo, analizaremos 4 razones importantes por las que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial para el cristiano en términos de su salvación. Veamos, antes de entrar en la primera razón, debo establecer una base fundamental para poder entonces entrar en las 4 razones. Y vamos a ver primero la resurrección con la óptica de los discípulos, con la óptica de los apóstoles, y con aquellos, no solamente los apóstoles, habían otros más creyentes que estaban y que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que todos ellos eran judeanos, porque en realidad la palabra judío no existe, pero la palabra judeano existe en el original y es la palabra traducida correctamente. Y ellos eran víctimas de esta corriente judeana. Se los había educado en la convicción de que el Mesías no había de ser un siervo sufriente, sino un rey conquistador que llegaría a destruir el imperio romano y establecería su propio reino. Esa era la esperanza que animaba a los discípulos cuando aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Y a pesar de que más de una vez nuestro Señor Jesucristo les había anticipado su muerte y su resurrección, sus ideas preconcebidas sobre el Mesías tenían tal arraigo que dejaron de apreciar el significado de su muerte y resurrección cuando éstas ocurrieron. Después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, vemos que los primeros discípulos en verle, aparte de María, fueron aquellos 2 varones referidos en Lucas 24. Vamos a abrir Lucas 24 y a partir del verso 13 leemos cómo los 2 discípulos, camino a Emaús, distante unos 10 kilómetros de Jerusalén, estaban
francamente desanimados. Su estado era tal que cuando Jesús se juntó a ellos, no lo reconocieron. Era una tristeza. Y sabe, todos hemos pasado estas vivencias. Momentos que estamos tristes. A veces nos están hablando, nos están señalando y no vemos ni los que nos señalan ni los que nos quieren hacer ver. Eso hace la tristeza, la melancolía. Así que cuando Jesús se le acercó, les preguntó: ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Podríamos decir, ¿qué significan esas palabras de desaliento que oigo? Ellos le respondieron a Jesús en estos términos: ¿quieres decirnos que no sabes realmente lo que ha sucedido? Ese hombre, Jesús de Nazaret, creíamos que era el Mesías, aquel de quien los profetas habían hablado. Pero nuestros dirigentes lo crucificaron y nuestras esperanzas han saltado hechas pedazos. Y de eso hace ya 3 días. Entonces Jesús, mientras caminaban hacia el pueblo, les dijo: oh simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. Y pregunta Jesús: ¿no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la Escritura decía de él. Y leí los versos 25 al 27. Les dijo: estaba todo escrito. ¿Por qué no lo visteis? Y mis amados hermanos y hermanas, los discípulos no lo vieron porque sus ideas preconcebidas lo habían cegado. Y este es un problema que aún nos aflige hoy, en lo referente a comprender la verdad, tal cual como es en Jesús. Más tarde, en ocasión de la cena, cuando Jesús levantó las manos para bendecir el pan, se dieron cuenta de quién estaba hablando con ellos, y la emoción que les embargó fue indescriptible. La tristeza fue borrada inmediatamente. Observemos en los versículos 23 al 33 de que en aquella misma hora regresaron a Jerusalén, recorrieron de nuevo aquellos 10 kilómetros y encontraron a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos reunidos, diciendo: el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces les relataron lo sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Podemos imaginar a aquellos desanimados y chasqueados discípulos con sus esperanzas destruidas por la cruz, cuando de repente la resurrección cambió radicalmente su estado. Comprendieron que Él era el Mesías, que Jesús había venido no a conquistar a los romanos, sino a conquistar el pecado y a librarlos de las garras de la muerte segunda. Ahora, teniendo lo anterior en mente, ya con esta base puesta, prestemos atención a las 4 razones de la importancia vital de la resurrección para el cristiano. Primera razón: la resurrección de Jesucristo vindicó la justicia que Jesús obtuvo en nuestro beneficio, de forma que pudiésemos ser cualificados para el cielo. El apóstol Pablo, tras haberse presentado en Romanos 1 como apóstol llamado por Dios, separado para predicar el evangelio a los gentiles, en el verso 2 afirma que el evangelio había sido prometido mediante los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora no era ya ninguna promesa, sino una realidad. Y en la realidad consiste en Jesucristo,
el Hijo del Hombre, según la simiente de David, y el Hijo de Dios, según la vida de santidad que vivió. Es decir, Jesucristo era tanto hombre como Dios, a fin de poder ser el Salvador del mundo. Y mediante su humanidad se unió a nosotros, la raza humana, necesitada de redención, y mediante su divinidad nos unió al Padre Celestial. Así que, habiendo declarado la justicia de Cristo, aporta ahora la prueba de esa justicia. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de los muertos. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Qué relación tiene la resurrección de Cristo con el Espíritu de Santidad o la justicia que se manifestó en su vida? Si Jesús hubiese pecado en algún pensamiento, palabra o hecho, el Padre habría tenido el derecho a resucitarlo de los muertos. El poder último del pecado es la muerte. En Romanos 6:23, Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, la ley dice que el alma que peca ha de morir. Cristo llevó los pecados del mundo, pero él mismo no tenía pecado. Cuando murió, cuando nuestros pecados lo llevaron hasta el sepulcro y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, el pecado no pudo mantenerlo prisionero en la tumba, dado que su vida había estado perfectamente libre de pecado. Resucitó para demostrar que en su misión terrenal había obtenido una perfecta justicia. Si hubiera pecado en cualquier manera que fuese, Dios no habría tenido el derecho legal para resucitarlo. Pero el hecho de que así lo hiciera prueba de que la justicia que Cristo obtuvo en esta tierra, en su humanidad, durante los 33 años anteriores a la cruz, era perfecta. O sea, su vida sin pecado, su justicia fue perfecta. Así que, como ejemplo, Pablo, refiriéndose a Cristo, dijo en Romanos 4:25, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justicia. En la cruz llevó la culpabilidad y el castigo de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es decir, Dios entregó a su Hijo, a Cristo, para que llevase la paga de nuestros pecados, de forma que podamos ser justificados de ellos. Entonces, mis amados hermanos, resucitó a Cristo como evidencia de que esa justicia fue perfecta. Fue resucitado a causa de nuestra justificación. El precio del pecado se pagó enteramente en la cruz y por lo tanto Dios tenía el perfecto derecho a resucitarlo de los muertos, siendo que él mismo no tenía pecado. Podemos resumir la primera razón importante, y es que la resurrección de Cristo vindica su justicia, obtenida a favor de la raza humana pecaminosa. La segunda razón importante de la resurrección es que asegura nuestra resurrección. Es importante que nos quede muy claro que todo cuanto hayamos de experimentar los cristianos en este mundo y en el mundo venidero está basado en la obra perfecta y acabada en Jesucristo. Es decir, nada hay que tú o yo podamos experimentar como cristianos, bien sea en términos del nuevo nacimiento o bien de nuestra situación ante Dios como justificados, que nos trae gozo, paz, esperanza y seguridad, que no haya sido ganado por Cristo en nuestro favor. Igualmente sucede si pensamos en términos de vida santa.
de la esperanza de la resurrección y ascensión a los cielos junto a Cristo. Todo lo recibimos en virtud de haber sido ya ganado en la historia sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otro modo, en Jesucristo Dios redimió a la totalidad de la raza humana. Estuvimos en Él, en la encarnación. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Abramos la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30. Allí el apóstol Pablo afirma que fue por la voluntad de Dios que fuimos puestos en Cristo, y Él nos fue hecho sabiduría, justicia, redención, santificación y todas las cosas. Garantiza nuestra resurrección. Por lo tanto, puesto que Cristo es el origen de nuestra experiencia cristiana, su resurrección, repito, garantiza nuestra resurrección. En otras palabras, resucitaremos debido a que en Cristo hemos sido ya resucitados de entre los muertos. De hecho, en Efesios 2:6, el apóstol Pablo declara por inspiración que con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Vayamos allá a 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12. Y notemos el argumento de Pablo en ese pasaje. El contexto es un problema doctrinal que afectaba a miembros de la iglesia en Corinto. Algunos de ellos ponían en cuestión la resurrección de los creyentes. Así protestó Pablo: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Puede alguien imaginar creyentes sin esperanza de resurrección? Así que es muy significativo que Pablo no defiende la resurrección del creyente recurriendo al método del texto probatorio. Su prueba de que el cristiano tiene la esperanza de la resurrección es la propia resurrección de Cristo. Vayamos al verso 13 de 1 Corintios 15, versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y vuestra fe también es vana. Es decir, si el origen de la resurrección, que es Cristo, no resucitó de los muertos, entonces no hay esperanza alguna para nosotros. Pero si Cristo resucitó, entonces tenemos esperanza. Pablo da entonces un paso más, viniendo a decir: si Cristo no resucitó, nuestra predicación es una mentira. Pero si Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación es verdadera y el cristiano tiene esperanza. De hecho, en el verso 19, Pablo declaró que si nuestra esperanza en Cristo se refiere solo a esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Y por qué? Porque la esperanza del cristiano no está en este mundo, sino en el venidero. Y el comienzo del mundo venidero coincide con la resurrección de los creyentes. Pero lo cierto, continúa Pablo diciendo en el siguiente versículo, es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Y en los versos 21 y 22 hace esa magistral afirmación en relación a los conceptos en Adán y en Cristo. Vamos a leerlo. Porque así, versos 21 y 22 del capítulo 15 de 1 Corintios, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Debemos notar que hombre figura ambas veces en singular. ¿Quiénes son esos dos hombres? Uno de los cuales te trae la muerte y el otro la vida. Porque si en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Recordemos bien el contexto.
Pablo no está aquí considerando simplemente a toda la raza humana en Cristo. Es decir, no está tratando aquí solo de la verdad del Evangelio en su aspecto objetivo, sino que va hasta la experiencia subjetiva del creyente. ¿Tiene esperanza de su resurrección los cristianos que han aceptado la verdad tal cual es en Cristo? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía de nuestra resurrección? La resurrección de Cristo. Pero cada uno en su orden. Cristo la primicia, después los que son de Cristo en su venida. Mis amados hermanos, debemos afirmar y fundamentar que la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todo creyente. Pablo dirigió estas palabras a los creyentes en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4:14. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y en el verso 15 y sucesivos explica cómo el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, tras haber sido transformados en un abrir de ojo de la corrupción a la incorrupción, para recibir al Señor Jesús en el aire. El asunto es, no obstante, que debido a que Jesús conquistó la tumba, nosotros, los creyentes, tenemos la esperanza de la resurrección. 1 Pedro 1:3, el último texto al respecto. Bendito el Dios, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos regeneró en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo podemos decir de otro modo. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en este mundo, mis amados hermanos, sino en el venidero. Apareceremos ante Él, perfectos en Cristo. Pero dado que tenemos un cuerpo mortal, todos estamos sujetos a la muerte, la que la Biblia llama la primera muerte. Pero para el cristiano esa muerte no es el segador implacable, sino simplemente sueño, y sueño significa reposo. El cristiano que muere está reposando en Cristo. Y cuando Cristo venga y clame poderosamente con trompeta de Dios y diga: resucitad los que dormís en Cristo, todos los creyentes que han muerto en Cristo saldrán vencedores de la tumba, siendo su victoria el resultado de la victoria por la que Jesús salió vencedor de su tumba. A esto podemos alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Y así Pedro añade: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos dio la esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Vayamos rápidamente a la tercera razón que nos lleva y por la que eso es importante. La resurrección de Cristo hace posible su ministerio intercesor en el santuario celestial. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, seguimos siendo pecadores que estamos siendo salvos por la gracia. El aceptar a Cristo, la experiencia del nuevo nacimiento, no cambia la naturaleza de nuestra carne. Seguimos siendo potencialmente pecadores al 100%. Así es que necesitamos un mediador, un abogado, un garante, como lo expresa la sierva del Señor. Y ese garante, ese abogado, ese mediador, lo estableció el Padre de una vez y para siempre, y dijo: mi Hijo
Jesucristo el justo, 1 Juan 2:1. No es ningún ser humano, y no voy a poner títulos, nadie del planeta Tierra pecador toma el lugar de Cristo. Y el Padre lo declaró: Jesucristo el justo es el mediador, es el garante, es nuestro abogado, el que está allí ante la presencia del Padre Celestial para asegurar nuestra redención. Y mientras seamos pecadores, tenemos un mediador, puesto que Jesús conquistó la muerte, ascendió al cielo y está ahora sentado a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Veamos allá en Romanos 8. Y en los capítulos precedentes ha venido presentando el Evangelio desde todo punto de vista imaginable. Comienza en 3:21 y prosigue hasta el 8:30 para concluir su exposición con la siguiente pregunta: ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 31. Maravillosa conclusión. Si Dios está de nuestra parte, poco importa quién pueda estar contra nosotros. No importa el imperio, no importa las naciones, no importa el poder militar o económico que puedan tener en esta tierra. Esos poderes, no importa, eso es basura. Eso no es poder. El poder viene de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Claro que sí. El diablo nos puede acusar día y noche, tal como lo indica Apocalipsis 12:10. Pero tenemos un abogado, un mediador, con un solo título y nombre: Jesucristo, el Hijo único de Dios, el justo, el abogado. Y en Romanos 8:34 se hace una pregunta: ¿quién condenará? Es el diablo quien condena, pero presta oído a las buenas nuevas. Cristo es el que murió, así que recuerda, murió para quitar nuestra condenación, y además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Pablo dijo que Jesús resucitó para nuestra justificación en Romanos 5:25, y en Romanos 8:34 dice virtualmente: Cristo, quien conquistó la muerte, está ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y en 1 Juan 2:1, el apóstol afirma que el Evangelio son buenas nuevas. Pero nunca permitas que las buenas nuevas de salvación, que es un don gratuito para favorecer a los pecadores, se convierta en gracia barata para favorecer el pecado, la sinvergüenzura, la licencia, lo permisivo del pecado. El Evangelio no nos concede jamás licencia para pecar. Ahora bien, Juan reconoce que vivimos todavía en un mundo de pecado. Poseemos aún una naturaleza pecaminosa. Caemos en el pecado porque fallamos en aprender bien la lección de andar en el Espíritu. Así, en 1 Juan 2:1, leamos: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Abro paréntesis. Aquí emplea el tiempo verbal presente. Pero si alguno hubiera pecado, esta vez emplea el aorista o pasado histórico. Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así, la resurrección de Cristo hace posible que tengamos a la diestra de Dios un intercesor en representación de los creyentes, a Jesucristo. Ahora veamos un texto más en relación con esto. En Hebreo fue dirigido primariamente a los cristianos judeanos que estaban en peligro de dar la espalda a Cristo y volver
al judeanismo. El autor de Hebreos, en mi opinión personal, es Pablo. Aclara en su epístola que Cristo es la realidad de todo cuanto había sido bosquejado en el Antiguo Testamento. Y por ser la sustancia y realidad de todo lo prefigurado, es superior a todo cuanto pudiera haberse dado a los judíos en el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto. Vamos a Hebreos 7:25, en su contexto. Como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Recordemos, mis amados hermanos, los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento no podían interceder por su pueblo, por el pueblo de Israel, en el auténtico sentido de la palabra. ¿Por qué? Primeramente porque ellos mismos eran pecadores. Sin duda recordarás como en el día de las expiaciones no podían entrar al lugar santísimo sin haber ofrecido antes un sacrificio por sus propios pecados y por los de su familia. Jesús no tuvo que ofrecer sacrificio alguno por sí mismo, pues venció el pecado. Ni siquiera en un pensamiento consintió al pecado. Y como ya se ha comentado anteriormente, es por ello que Dios tuvo el derecho legal a resucitarlo. Jesucristo es un sacerdote y sumo sacerdote que jamás ha pecado, que ha vencido al pecado y la muerte. Y la segunda diferencia es que los sacerdotes levíticos estaban limitados en su intercesión por ser seres humanos, no solo pecadores, sino también mortales. Ello significa que su longevidad era comparable a la de cualquier otro contemporáneo. Pero Cristo, cuando resucitó de los muertos, lo hizo para no morir ya nunca más. Y por ser Salvador eterno, puede interceder por nosotros desde el momento de su ascensión hasta el final. Tenemos un abogado, un sacerdote que es capaz de salvarnos plenamente, no porque seamos buenos, sino porque Él es nuestra justicia y está a la diestra de Dios vindicando y defendiendo a sus creyentes. Recordemos, Jesucristo es nuestro abogado, nuestro Salvador, y es poderoso para salvar plenamente a todo aquel que se allega a Dios Padre mediante Él, puesto que no hay condenación para los que están en Cristo. Él mismo lo dijo en Juan 5:24, el que está en Cristo pasó de muerte a vida. Vayamos a la última y cuarta razón. ¿Por qué la resurrección es importante para nosotros, para el creyente? Bueno, porque la resurrección de Cristo demostró de una vez y para siempre que el poder de Dios manifestado en Jesucristo es superior a todo el poder del pecado que Satanás puede alistar mediante la carne pecaminosa. Vayamos allá en Romanos 7:14. Encontramos una declaración notable del apóstol Pablo a propósito de nuestro problema con el pecado. Dice allí que la ley es espiritual, pero que nosotros, en contraste, somos carnales, vendidos como esclavos del pecado. Debido a ello, al ser humano, abandonado a sí mismo, le resulta imposible vivir una vida de santidad y rectitud. Claro, esto es muy cierto. Puede desear la práctica del bien, puede escoger hacer la voluntad de Dios, se puede deleitar en la ley de Dios, pero ¿cómo cumplir ese deseo? ¿Cómo realizar aquello que decidió? Dejado a sí mismo, resulta imposible. Vayamos allá a Romanos 7:14 al 25. Romanos 7:14 al 25. Pablo no está refiriéndose al cristiano controlado por el Espíritu Santo. Se refiere al creyente que está intentando vivir una vida santa en y por sí mismo. ¿Cómo podemos saberlo? Porque en Romanos 7:25 Pablo aclara, dejado a mí mismo. Significa abandonado a mí mismo,
aparte del Espíritu de Dios. Puedo servir a la ley de Dios solo con mi mente. Puedo escoger obedecer su ley. Puedo hacer resoluciones. Puedo hacer promesas. Pero mi carne no me permitirá efectuar lo que he escogido hacer. Esa es la razón por la cual cada promesa que hacemos a Dios tiene la fuerza de una telaraña, como dice el original del Camino a Cristo, la fuerza que tienen las cuerdas de arena. ¿Por qué? Porque en mis miembros opera la ley del pecado y yo soy un esclavo de ella. Pero podemos preguntarnos, ¿no hay pues esperanza de conquistar la carne? Tras haber clamado, lamentando su condición desgraciada, el apóstol Pablo dice en la primera parte del versículo 25, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a Dios por el magnífico Salvador que nos ha dado. Tenemos un Salvador que no solo nos ha salvado de nuestros pecados, sino también de la ley del pecado, del poder o de la fuerza del pecado. Jesucristo no solo llevó los pecados del mundo, sino que además, como dice Pablo en Romanos 8:3, condenó el pecado en la carne. No lo excusó ni lo disculpó, sino que lo venció, lo condenó. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuál es la gran prueba de que condenó al pecado en la carne? La resurrección. Al resucitar, Cristo demostró que su poder sobre el pecado es mayor que el poder del pecado en nosotros. Tratemos de explicar este aspecto. Vayamos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Ya hemos considerado ese capítulo, pero ahora vamos a dirigir la atención en los versos 55 y siguientes. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice aquí Pablo es que el poder último del pecado consiste en llevarnos a la tumba a ti y a mí. Si podemos vencer la tumba, eso demuestra que podemos vencer el pecado. Y nadie excepto Cristo ha vencido de por sí la tumba. Moisés resucitó de su tumba y muchos en la resurrección de Cristo resucitaron de los muertos. Pero ninguno de ellos lo fue por su propia justicia. Resucitaron porque eran creyentes en Cristo. Resucitaron por el poder de Cristo, quien conquistó el sepulcro. Vamos a verlo así. El pecado, tus pecados y los míos, hicieron que Jesús descendiera a la tumba. No fue su pecado el que lo causó, pues nunca cometió pecado alguno. Fue nuestro pecado el que lo llevó al sepulcro. Pero nuestros pecados no pudieron retenerlo allí. Y en ello manifestó Jesús su poder sobre el pecado. Así, hermanos míos, verso 58 de 1 Corintios 15. Estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que en ese sentido, nosotros podemos anclarnos en Cristo. Vamos a ver esta ilustración, quizás nos pueda ayudar a comprender lo que intento decir. Cierta familia estaba en el campo misionero y ellos relatan que la familia muchas veces se veía obligada a permanecer aislada de la sociedad. Tenían que dedicar un tiempo a los hijos a fin de que no se sintieran abandonados. Así que el misionero en ciertas ocasiones jugaba, dedicaba tiempo a sus hijos. El misionero, sus hijos estaban pequeños, se tiraba en el suelo y hacía que su hijo se sujetara a sus pies y el otro hijo se sujetara a sus manos.
Y él los desafiaba. A ver quién puede más. Si prevalecéis vosotros, no podré levantarme de aquí. Si soy yo quien vence, me levantaréis, decía el padre. Y le preguntaba, ¿estás preparado? Sí, le contestaban sus hijos. Hacían toda la fuerza que les era posible, pero siempre acababa levantándose. Así que, en ese sentido, cuando Jesús decidió tomar nuestro lugar, nuestros pecados clavaron a Jesús en la tumba, pero no pudieron mantenerlo allí. Mediante el Espíritu fue resucitado de los muertos. Así que por el Espíritu que mora en él, se revela el poder de Dios contra el poder del pecado. En Romanos 8:2, Pablo nos dice que el Espíritu de la vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y de la muerte. En otras palabras, en Cristo confluyeron esas dos fuerzas, el Espíritu de la vida y el espíritu del pecado que residía en nuestra humanidad que él tomó. Cristo conoció ambas fuerzas y Dios permitió que nuestros pecados lo llevaran al sepulcro, pero no pudieron retenerlo allí. El espíritu de vida lo resucitó de los muertos. Así que Pablo, dado a lo anterior, hace una sorprendente y magnífica declaración que debemos aplicar a nuestra vida cristiana. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en vosotros. Romanos 8:11. Esa es precisamente la razón por la que Pablo dice en el verso 4 del mismo capítulo, que cuando andamos conforme al Espíritu, se cumple en nosotros la justicia de la ley, no porque seamos capaces por nosotros mismos de cumplirla, sino porque el Espíritu de vida, que demostró su poder contra el pecado al resucitar a Cristo, mora en nosotros. Es poderoso para mantener en sujeción mi carne, tu carne pecaminosa, y de reproducir el carácter justo de Cristo. Siendo así, el cristiano no tiene simplemente la esperanza de la resurrección junto con una entrada para el cielo, sino que mediante el Espíritu que mora en él, tiene la firme esperanza de reproducir la vida del carácter justo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, eso solo sucede cuando aprendemos a caminar conforme al Espíritu. Una de las últimas cartas que Pablo escribió fue destinada a los filipenses, y en ella encontramos una importante afirmación concerniente a sí mismo, que debiera ser la meta de todo creyente que contienda con la carne y la naturaleza pecaminosa. En Filipenses, allí en los primeros versículos, en el primer capítulo, en el tercer capítulo del versículo 9, Pablo expone de manera rotunda que su salvación reposa en la justicia de Cristo. Y así debiera ser todo creyente. Dice entonces en el verso 10, a fin de conocer a Cristo, conocer la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para resurrección y para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Luego continúa así, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No pretende haber vencido totalmente a la carne, sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Es decir, en Cristo soy victorioso. En Él he conquistado ya el pecado. Ese es mi blanco. No considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta,
al premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Uno de esos premios, uno de esos llamados, es la victoria sobre la carne. Habiendo dicho lo anterior, es necesario hacer ciertas aclaraciones. La primera es que la victoria sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa, no es lo mismo que perfección impecable. Dios nos concede la victoria sobre el pecado, estando aún en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no es hasta la segunda venida de Cristo que experimentaremos la perfección impecable, cuando esto corruptible sea transformado en incorruptible. En otras palabras, de este lado de la eternidad continuamos siendo pecadores. Por lo tanto, nuestra paz y seguridad jamás se basarán en nuestros sentimientos, en la percepción de nuestra experiencia subjetiva. La justificación es solo por la fe en la vida y la muerte de Cristo Jesús. El propósito de la victoria sobre la carne es testificar en un mundo del poder del Evangelio en nuestras vidas. Cuando el mundo vea en nosotros el carácter de amor que Jesús manifestó en esta tierra, ese amor que se da, desprovisto de egoísmo, ese amor incondicional, entonces se dará cuenta de que el Evangelio no es solo una teoría, sino poder de Dios para salvación. El mismo Jesús en Juan 13:35 dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. En el verso anterior especifica que se trata del mismo tipo de amor que él manifestó hacia los hombres. En segundo lugar, es preciso aclarar que la victoria sobre el pecado o la santidad de la vida no contribuyen en lo más mínimo a nuestra justificación o a nuestro derecho al cielo. Es solo y exclusivamente en Cristo que lo poseemos. Esa es la única base de la seguridad para nuestra salvación. Nuestro derecho al cielo o nuestra justicia jamás proceden de nosotros mismos, de nuestra experiencia, ni siquiera de nuestra victoria mediante el poder del Espíritu Santo, ni de las obras. No es esa la base de nuestra seguridad y nuestra paz, dado que aun siendo cierto que el Espíritu Santo nos da la victoria en esta tierra, nunca tendremos conciencia, plena conciencia de ello. Y eso nos lleva a la tercera aclaración. La victoria sobre el pecado es tarea propia de Dios, puesto que tú y yo seguimos teniendo naturalezas pecaminosas y abandonados a nosotros mismos, como Pablo explica en Romanos 7, no podemos vencer a la carne. Cuando Dios nos da la victoria, podemos no saberlo. Nuestra parte, desde el principio hasta el final, es la fe. Esa es nuestra batalla. Pablo le dijo a Timoteo, hacia el final de sus días: he peleado la buena batalla de la fe. Esa es la lucha que tú y yo hemos de pelear. Porque allá en Lucas 8, 18, 1 al 8, encontramos una parábola en la que Jesús describió a los que son débiles en la fe. En su introducción les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Le refirió la parábola del juez justo y la viuda inoportuna. Y en la conclusión, verso 8, planteó la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Es Dios poderoso para hacer que su pueblo desarrolle una fe inquebrantable, cuya fe en la palabra de Dios sea inamovible, que no sea posible hacerlo dudar de Jesucristo, aunque el cielo se derrumbe? Cuando Dios tenga un pueblo que camine solo por la fe, entonces tendrá libre el camino para hacer que las vidas de ellos reflejen perfectamente el carácter de Cristo. Por consiguiente,
mis amados hermanos, y para terminar, nos gloriamos en la resurrección de Cristo por el motivo de que reivindica su justicia, la cual nos justifica, garantiza nuestra resurrección, hace posible que Cristo sea nuestro intercesor, sea nuestro mediador, nuestro garante, de forma que, si bien somos pecadores, podemos mirar a los demás y a nosotros mismos sin vergüenza, sin pena, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo que es capaz de salvarnos plenamente. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo nos da la esperanza de vencer a la carne y vivir una vida agradable a Dios, una vida que agrade y le dé gloria a Dios. Dios nos invita en esta mañana no solamente a aceptar el sacrificio de Jesús realizado en la cruz del Calvario, nos invita a aceptar la resurrección de Cristo Jesús, porque su resurrección nos garantiza nuestra resurrección, nuestra victoria, no solamente sobre el pecado, sino también sobre la carne. Con justa razón, Pablo decía, cada día muero, cada día morimos, pero cada día el Espíritu Santo nos resucita para que seamos semejantes al carácter de Cristo Jesús. Les invito a que allí inclinen su rostro y aceptemos la invitación que el Espíritu Santo nos hace en este momento, de que la resurrección de Jesús sea una realidad en nuestras vidas, que el poder que lo resucitó es el mismo poder que nos dará la victoria sobre el pecado y sobre la carne, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, y ese mismo poder nos capacitará en fe para pelear nuestras batallas por medio de Cristo Jesús, quien pelea por nosotros. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo amado. Y en esta mañana, a través de tu palabra y del Espíritu Santo, nos invitas a aceptar su resurrección y a aceptar Juan 11:25, cuando Él dejó establecido allí que Él es la resurrección y la vida, que aunque estemos muertos, Él nos resucitará en aquella gloriosa primera mañana de la resurrección. Y esto nos lleva, oh Señor, a no tener miedo a los poderes terrenales corruptos de esta tierra, que si tenemos que ir para testificar ante los gobernadores de este mundo, vayamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Cristo, para testificar y llamarlos al arrepentimiento y a entregar sus vidas a Jesús. Señor, aumentanos la fe en tu Hijo amado. Haznos poderosos, haznos fuertes, oh Señor. Ayúdanos a mirarlo, no solamente en la cruz, sino cuando resucitó. Ayúdanos a ir allí al trono de tu gracia y contemplarlo cuando intercede por nosotros. Rogamos, oh Señor, que perdones nuestros pecados, nos laves con la sangre preciosa de Jesús. Que, oh Señor, nos perdones nuestro egoísmo, nuestro espíritu de supremacía, nuestro espíritu altanero, de suficiencia propia, de creer que todo lo sabemos cuando no sabemos nada, de creernos mejor que los demás.
Quita de nosotros el pecado de estar señalando a los demás. Porque al señalar nos señalamos nosotros mismos. Quita el espíritu de crítica, oh Señor. Bendiga este grupo, oh Señor, que dirige tu hija Brenda. Señor, llénanos de la humildad de Jesús y de su amor para alcanzar a otros, aun aquellos que están en la corporación, a esos dirigentes, oh Señor, que el enemigo le ha cegado su entendimiento. Llénanos de tu amor para llegar a donde ellos y presentarle la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Aún llénanos de amor para aquellos que adversan a nosotros. Rogamos, oh Señor, que nos impregne de tu amor y nos enseñe a amar. Gracias por escucharnos. Gracias por perdonarnos. Pero gracias por Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos en el santo nombre y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.